La primera vez que se da la ley es Éxodo. Cuando se vuelve a repetir la ley, para que el pueblo lo oiga, es Deuteronomio. Y toda la generación que salió de Egipto, de 20 años arriba, ha muerto. Es la generación que no quiso entrar a la tierra prometida. Es la generación que desanimó al resto del pueblo. Son aquellos que no creyeron en el Señor. Y toda una nueva generación ha nacido en el desierto. Y ya Moisés, él mismo lo sabe, el Señor se lo ha dicho, va a reunirse con sus padres, va a morir. Y entonces la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, liderados por Josué, porque así el Señor se lo dijo a Moisés, que orara por Josué porque él iba a ser quien entrara al pueblo a la tierra prometida. Ellos tienen que vivir bajo los estatutos, bajo la ordenanza, bajo los decretos, bajo los mandamientos de Dios. Lo que tienen que hacer es vivir bajo el gobierno de Dios. Dios gobernando su vida. La mayor rebeldía de nuestro corazón es decirle a Dios que no queremos que gobierne nuestra vida. Esa fue la rebeldía y la sublevación en el Edén. Porque la serpiente, que es Satanás, tentó a Adán y a Eva diciéndoles que serían como Dios. Y que, en definitiva, lo que le estaban diciendo es que sabrían tanto como Dios. Y eso en ellos abrió el deseo, por lo menos la tentación de, entonces ya podemos gobernarnos nosotros mismos. Ya podemos seguir sin contar con el Señor. Y eso es lo que ocurrió también, hermanos. El pueblo de Israel se rebeló contra el Señor y ahora esta nueva generación tiene que volver a escuchar la ley, porque de la obediencia a la ley depende su vida. Y la vida de sus hijos. Y la vida de sus nietos. Así que ahí estamos. Y estamos, hermanos, con honra a tu padre y a tu madre. Así que Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Además, la Escritura nos dice que este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo último que estuvimos hablando acerca de este mandamiento es cómo honramos a nuestros padres. Primero, respetándolos, dijimos. Segundo, obedeciéndoles, porque esto es lo justo, dice la Escritura. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Y dijimos que había un límite en esta obediencia, y ese límite es siempre, el límite es cuando nos pidan algo que deshonre al Señor, porque por encima de todos los padres hay un Padre eterno que está en los cielos, que es nuestro Padre y que es Dios. Y no hay nada por encima de lo que Él diga. No hay cultura alguna, no hay pensamiento alguna, no hay principio alguno, no hay costumbre alguna. Lo que nos enseñaron nuestros padres, si choca, si se opone a lo que nos enseña Dios Padre, entonces lo que prevalece, lo que tiene autoridad por encima de todo lo demás es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Y ahí es donde está el límite. Es decir, nosotros obedecemos a nuestros padres, de esta manera les honramos, pero el límite es, mientras no esté contrario a lo que dice la Escritura, mientras yo no deshonre al Señor. Y nos quedamos en que, nos quedamos ahí. Pobre de mí, pensé que habíamos avanzado más. Respetándolos, hermanos, y obedeciéndoles. Porque mira, la Escritura nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la Escritura, que la obediencia trae bendición. No siempre lo entendemos, pero que la obediencia trae bendición. Un ejemplo muy sencillo, claro. Mi madre a mí
Entenderme esto, ya no me puede decir hijo a las 10 de la noche aquí. Claro. Pero mira, aún te voy a decir esto. Como yo esté en su casa y mi madre me diga, aquí a la 1 de la noche, a las 12 de la noche, hasta la noche, se cierra la puerta y no entra nadie, y yo tengo que llegar a esa hora, ¿eh? Por mucho edad que tenga, a lo mejor me siento con ella y negocio. Hombre, mamá, que tengo 50 años, ¿tú crees que si me da un poco de vidilla, no sé, esto, lo otro? ¿Entenderme? Pero aunque yo dijera, madre mía, mi madre, que exagera es, ¿no? Pues bueno, la cosa es que la obediencia trae bendición. La obediencia, hermano, siempre trae bendición. Porque eso agrada a Dios, que nosotros seamos obedientes. Y nos quedamos ahí. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres con nosotros. ¿Cómo has cambiado, Señor? Tú has cambiado nuestro lamento en valle. No hay nada, Señor. No hay nadie mejor que tú. No existe, Señor. No existe ni nada ni nadie mejor que tú. Y no existe, Señor, nada mejor que poder escuchar tu palabra, Señor. Porque eres tú revelándote a nuestras vidas. Yo te pido, Padre, en esta tarde, en el bendito nombre de Jesús, que tú nos hables, Señor. Señor, no necesitamos que nos hable Esteban, Señor, necesitamos que nos hables tú, Dios mío, porque el único que cambia nuestro lamento en baile, porque el único que quita, Señor, el corazón de piedra y pone el corazón de carne, ese eres tú, Señor, y solamente tú. Por eso, Espíritu Santo, háblanos y alégranos, Señor, y exhórtanos, Señor, y obra en nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. Te lo ruego en el bendito nombre de Jesús. Amén. Mira, hermanos, honramos a nuestros padres siguiendo sus consejos. Y no sé qué nos pasa, no sé, tiene que haber algo aquí, en un momento de nuestra vida, tiene que haber algo aquí que se trastoca y que pensamos que sabemos más que nuestros padres. Creo que ese es el mal de, no sé a quién empieza. A mí me pasó, no sé si me empezó a los 13, a los 14, a los 15, no lo sé. Y algunos siguen. Yo puedo saber más matemáticas que mis padres, porque repito, vimos la última vez que muchos de nuestros padres no tuvieron oportunidad ninguna de estudiar. Yo puedo tener más conocimiento académico que mis padres, pero en muchas otras cosas, y sobre todo en experiencia en la vida, nuestros padres nos pegan 1000 vueltas. Porque muchos de nuestros padres han sacado a su familia adelante sin la mitad o menos de los recursos que nosotros tenemos. Y mucho menos que las comodidades que nosotros tenemos. Ya han sacado para adelante familias de 3, 4, 5 y con todo, incluso a veces con esposos o esposas que no ayudaban para nada. Y lo sacaron hacia adelante. Yo creo que sería bueno que escucháramos sus consejos. Porque la sabiduría no es tener estudio. La sabiduría es vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es la sabiduría. Y está bien tener estudio. Dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Mira, luego, cuando llegamos ya a una edad adulta, nosotros decidimos si queremos escuchar esos consejos, pero cuando nosotros seguimos los consejos de nuestros padres, les honramos, porque todo padre y madre que esté cuerdo y cuerda, que esté sensato, el consejo que le da a sus hijos siempre es para su bien. A no ser que tu padre o tu madre o mi padre o mi madre tenga el corazón mal, los consejos que me dan es para mi bien. Porque recordamos lo que vimos cuando comenzamos estos mandamientos. Si nuestros padres están bien aquí y aquí, lo que quieren es el bien para su hijo. Si no, miraros. Vamos a mirarnos, los que somos padres. ¿Queremos o no queremos el bien de nuestro hijo? Claro. Siempre o no. Porque si no, entonces aquí está pasando algo. Entonces, los consejos que nuestros padres nos dan, lo que buscan es hacerlo bien. Hermanos, como los mandamientos de Dios nuestro Padre.
que dice la Escritura que sus mandamientos alegran el corazón. ¿Veis? Porque Dios, que es nuestro Padre, lo que quiere para nosotros es nuestro bien. Y cada padre creyente, cada madre creyente, tiene que ser un reflejo de Dios como Padre y buscar el bien de sus hijos. Y a veces el consejo que vamos a recibir nuestros padres no nos va a gustar, pero porque es para nuestro bien, porque no estamos haciendo lo correcto, o porque no vamos por el camino adecuado, o porque nos están protegiendo. Lo que tenemos que pedirle al Señor, todos nosotros, hermanos, sin excepción, es que examine nuestro corazón, para que nuestras motivaciones no sean erróneas, dar los consejos. No estén motivadas por el egoísmo, no estén motivadas por los celos, no estén motivadas, hermanos, por la ira, no estén motivadas por cosas que, incluso repito, por cosas legítimas, pero que no le están bendiciendo. Ahí tenemos que pedir al Señor. El hijo sabio, mira, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Pero el hijo sabio sí escucha el consejo de su padre. Como nosotros, como hijos de Dios, si somos sabios, escucharemos sus consejos. Los tenemos aquí, hermanos, revelados en su palabra. Ahora bien, esto, hermano, requiere de nosotros los padres prepararnos. Yo creo que esta asignatura a veces la hemos olvidado. Porque, hermano, si nosotros somos hijos de Dios y somos padres que el Señor nos ha salvado, yo tengo la responsabilidad delante de Dios de aconsejar bien a nuestros hijos. Y nosotros aconsejamos con sabiduría a nuestros hijos si nuestro libro de consejería es la palabra de Dios. No, escúchame bien, entendedme, no talleres de consejería, que están bien, pero la palabra de Dios. Así que tú y yo, como padres, hermano, tenemos que estar aquí. ¿Qué vamos a hacer cuando nos pregunten nuestros hijos acerca de... Cuando veamos que nuestros hijos van creciendo y nuestros hijos varones empiezan a mirar a las hijas de Dios o empiezan a mirar a las chicas con ojos que ya no son tan inocentes? Entenderme. Tendré que decirle, hijo, si eres varón y te gusta la chica, genial. Claro. Por supuesto, no le va a gustar un buzón de correo. ¿No? Claro. Pero hijo, una chica que honra al Señor, que haya entregado su vida a Cristo. Ese es el consejo sabio. Y para eso tenemos que tenerlo claro. Hijo o hija, cuando empieces a ganar tu dinero, no olvides ofrendar al Señor. Hijo, no temas. No temas porque el Señor está contigo. Sé valiente, fuértate, hijo. No tengas vergüenza de seguir a Cristo. No importa lo que digan de ti en el instituto, no importa lo que digan de ti en los trabajos, no importa lo que digan de ti en las universidades, no importa. Tú no te avergüences nunca de tu Rey, nunca te avergüences de aquel que te ama más que nosotros, que somos tus padres. Con estas cosas tenemos que enseñarlas. Y para eso yo tengo que manejar la Escritura. Nos preocupamos mucho por la educación de nuestros hijos en el sentido de que tengan buenos estudios, y lo que más nos debe preocupar es que aquí tengan su temor. Que en Dios encuentren su temor y guiarlos, hermanos. Nos estamos desenfocando. Y nos estamos desenfocando porque el mundo lo que está diciendo es que lo importante de los jóvenes que tengan trabajo, lo importante de los jóvenes que tengan educación, lo importante de los jóvenes que tengan salud, lo importante de los jóvenes que tengan buenos físicos, lo importante de los jóvenes, lo importante es nosotros mismos, nos estamos desenfocando, no, lo importante, porque hemos cantado, no hay nada mejor que tú. Si yo canto como padre que no hay nada mejor que Dios, yo le tengo que enseñar eso a mi hijo. Si no estoy cantando, soy hipócrita.
Eso es lo que le tengo que enseñar. Y luego darle lo que le pueda dar con todo el que el Señor me haya dado. Estudio, esto y lo otro. Pero hermano, que lo más importante de nuestros hijos es que teman al Señor y confiesen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. No que tengan un empleo fijo. No. Primero es lo otro. Porque todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos. Así que, preparémonos. Preparémonos para dar buenos consejos a nuestros hijos. Y oremos por nuestros padres para que nos den buenos consejos. La bendición de los hijos es tener padres piadosos, no padres ricos. Padres piadosos. Porque cuando unos padres están consagrados a Dios, viviendo para la gloria de Dios y siendo la palabra de Dios su guía en todo, atesorarán más sabiduría que todos los incrédulos que tengan cualquiera de las cosas que hemos dicho antes, hermano. Títulos, prestigio, dinero, honores. Estos padres son ricos. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos, y eso es lo que necesitamos nosotros de nuestros padres. Que teman al Señor. Recuerdo que mi madre, hermanos, y no, cuando hablo de ella, porque es mi madre, porque él es un religioso. Mi padre no recibe muy buenos consejos, lo digo de verdad, hermano. Muy poquito. No lo recuerdo. Pero mi madre no para darme consejos. Y todos ellos estaban aquí. Menos los de hijos. Menos los de cocina. Menos los de cocina y los de... Y perdonadme esto, tú siempre ves con ropa linda porque nunca se sabe que eso a mi generación, las madres nos han dicho a todos. Nunca se sabe lo que puede. Todos los consejos aquí. Todos, aquí. Hijo, obedece a tus pastores. No importa si a veces obedece a tus pastores. Hijo, ofrenda, Dios, no dejes de darme. Respeta a tu esposa. Todos los consejos aquí. Todos. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos. Hermano, no tanto, fijaros, no tanto que le damos muchas cosas, sino que puedan ver al Señor en nosotros. Y esos padres son los que necesitamos. Mira, aun cuando Jacob tenía 40 años, el muchacho se casó mayor ya. Pero bueno, el Señor llamó con 80 años a Moisés, imaginaos. Jacob tenía 40 años y aun cuando tenía ya esa edad, siguió el consejo de sus padres con respecto a quién escoger para casarse. Que esto es una de las cosas donde decimos, ¿vale? Que a quien me tiene que gustar es a mí, no a ti. Oye, pues escucha el consejo porque lo mismo te arruina la vida. Porque esa es una decisión muy importante de tu vida. Primera es si sigues a Cristo o no. La segunda es con quién va a compartir el resto de tu vida. Y te la puede arruinar si no sigue el consejo. Aunque estos vean a esa persona como, no. Aquí, hermano. Aquí. Si no te puede arruinar la vida. Aquí. Así que Jacob, que tenía 40 años, sus padres le dijeron, entonces Isaías llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Eso es lo que nos dice Génesis 28, 1 y 2. Y así lo hizo Jacob. Siguió el consejo de sus padres.
Y luego ya se tuvo que ver con el suegro, pero bueno, eso es otra historia. Pero se casó, siguió el consejo de sus padres y fue bendecido por el Señor. Como cuando Jacob era el engañador, fue bendecido por el Señor. Hermanos, no nos bendecirá Dios si seguimos los consejos de aquellos que a su vez siguen los mandamientos de Dios. Pero es importante, hermanos, que nosotros como padres sigamos los mandamientos de Dios para que podamos dar buenos consejos. Y sería de necio ver que nuestros padres son hombres y mujeres que aman profundamente al Señor, que para ellos no hay nada más importante ni nadie más importante que el Señor, que nos han enseñado y nos han dicho: mira, hijo, yo te amo, pero amo más a mi rey y a mi Dios que a ti. Sería, hermano, muy necio no seguir sus consejos. Sería querer pegarnos contra el muro. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Así que, hermanos, como padre, pidámosle al Señor que nos dé mucha sabiduría para dar consejos que le honren. Como hijos, clamemos al Señor para que Dios Padre le dé sabiduría a nuestros padres para que nos aconsejen bien. Y el Señor, hermano, bendice. Deuteronomio, más adelante, Dios le dice: y estos mandamientos que yo te guardo, que yo te enseño hoy, que yo te doy hoy, le enseñarás a tus hijos. Cuando entres, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Y sus hijos, a sus hijos. Y así de generación en generación, para que Dios los bendiga y para que vivan bien en la tierra que Dios les dio. Porque, repito, Dios, que es bueno, y Jesús así lo enseñó: si vosotros que sois malos le sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo no mi Padre nos dará todo lo que necesitan? No duda nunca de que nuestro Padre quiere siempre lo mejor para nosotros. Y si eso es lo que hay en nosotros también como padres de nuestros hijos, sería, repito, muy torpe de nuestra parte no seguir el consejo de unos padres piadosos. Así que honramos a nuestros padres siguiendo sus consejos. Honramos a nuestros padres supliendo para sus necesidades. Mirad, y aquí quiero dejar esto bien claro. La responsabilidad de proveer no es de los hijos. No. La responsabilidad de proveer es de los padres. Los hijos, en caso de necesidad, ayudan. Pero la responsabilidad de proveer es de los padres. Y de educar y criar a nuestros hijos para que, recordar, para que se vayan. Acuérdate, edúcalos para que se vayan. Y si no, le electrifica la cama. Hay métodos para que sí o sí se vayan. ¿De acuerdo? En invierno le quitan el edredón, se enchufa la estufa, en fin, cosas. ¿Vale? No, es responsabilidad de los padres, hermano, proveer para los padres. ¿Vale? Y también esto, los hijos no tienen por qué sostener o mantener a padres
que se pulen el dinero en vicio. Eso no es responsabilidad de los hijos. Eso no es responsabilidad de los hijos. Eso es un desastre. Eso lo que es un desastre. Ahora, cuando nuestros padres lo necesitan, e incluso cuando llegan a la vejez, y por las circunstancias que sean, no tienen lo suficiente para su propio mantenimiento, es deber de los hijos ayudar en sus necesidades. En el Nuevo Testamento leemos, cuando Pablo escribiendo las cartas, dice, las viudas que en verdad lo sean, dice, que la iglesia se ocupe de ellas. Pero si tienen familia, ¿veis? Que la familia se ocupe de ellas. ¿Os dais cuenta? Así que si había viuda en la iglesia pero tenían familia, la responsabilidad era de la familia, porque en aquellos tiempos, hermanos, no había ni seguridad social ni pensiones. No se votaba en el Parlamento si las pensiones se aprobaban o no, olvídate de eso. Ni la había. ¿De acuerdo? Entonces, era responsabilidad de la familia. Y así mismo también, hermanos, si nuestros padres, ya sea que por circunstancias, por ejemplo, hermano, la Dana, lo que pasó, padres que se quedaron sin casa, personas mayores que lo perdieron todo, después de estar toda una vida trabajando y lo perdieron todo. Es responsabilidad de los hijos hacerse cargo de ellos. Así honramos a nuestros padres. La Biblia nos enseña cómo José, claro, decimos, ahora José, pero que José estaba forrado. Igual, podía no haberlo hecho. La Biblia nos enseña cómo José cuidó de que a su padre no le faltara de nada en su vejez. Dice que y alimentaba José a su padre y a su hermano y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Claro, José podía hacer esto, pero repito, también podía no haberlo hecho. Pero alimentó a su padre, siempre. Eso es lo que nos dice Génesis 47:12. Jesús denunció la avaricia. Jesús denunció la avaricia y la hipocresía de los fariseos. Cuando estos, amparados en una piedad falsa, desobedecían este mandamiento. Y Jesús les dice, porque Dios mandó diciendo, lo que estamos viendo aquí, hermano, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice el Señor, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Veis? Fijaros, hermanos, fijaros qué barbaridad. Y eso fue movido por la avaricia. Híjole, no te puedo ayudar. Porque esto es corbán. Esto es mi ofrenda a Dios. Así que a ti no te puedo ayudar. Y ellos habían diseñado y creado una tradición que le habían elevado a un mandamiento, anulando lo que Dios dijo desde el principio. Honra a tu padre y a tu madre. Así que los fariseos enseñaban que con que una persona dijera con respecto a sus bienes o parte de ellos, sea corbán o es corbán, como se menciona en el Evangelio de Marcos, es decir, es una dádiva dedicada a Dios, porque eso es lo que significa corbán, es una dádiva dedicada a Dios, no podía usarlos para satisfacer las necesidades de sus padres, por muy necesitados que estuvieran, aunque ella misma podía hacer uso de esos bienes hasta su propia muerte si lo deseaba. Entonces decía, mira, yo no puedo repartir de las ganancias de la tierra, no te puedo dar porque es corbán. Se lo dedica al Señor, pero mientras ellos se pueden disfrutarlo.
Pero como era Corbán, en mi dádiva al Señor, a ti no te puedo ayudar. Pero ellos sí podían disfrutarlo. Porque se suponía que cuando murieran, entonces se entregaban. La tenían como el mármol. Claro. Y eso lo habían impuesto en el pueblo. Y lo tenían como si fuera una ley. Y por eso se le dice, soy un hipócrita. Porque estáis invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, yo le estoy diciendo a vosotros que lo que vosotros decís tiene más peso que lo que dijo Dios. El colmo, hermano. El colmo. William Hendrickson comenta al respecto. Ahora bien, cuando la gente se ha corrompido al punto de enseñar a la generación más joven el modo de evadir los requerimientos de un mandamiento muy importante del Decálogo, y lo hacen mientras pretenden ser muy piadosos y devotos, merecen ser llamados hipócritas. Así que, hermanos, somos unos hipócritas si nuestros padres están pasando necesidad mientras nosotros estamos ahorrando un plan de pensión. Somos hipócritas. Claro. Si veo que mis padres no tienen y que están pasando necesidad y yo estoy ahorrando un plan de pensiones, yo soy hipócrita. No que mis padres sean unos sinvergüenza, ¿entenderme? Y se lo estén bebiendo, o se lo estén jugando, o se lo estén fumando. U otras cosas. O sean unos malos administradores. No, que es que no les alcanza. Porque no pudieron. Por 1000 cosas. Porque se pegaron toda la vida trabajando por nosotros sin que estuvieran asegurados prácticamente nada, y cuando llega la jubilación no les queda. Pero yo le digo, mira, es que yo tengo que guardar para mi jubilación. ¿Cómo te voy a ayudar a ti? Bueno, estamos siendo un hipócrita. Y somos un hipócrita si nuestros padres están con la soga al cuello, pagando un alquiler o una hipoteca, y nosotros tenemos una segunda vivienda alquilada a otro. Nuestros padres no pueden. Somos una hipócrita. Hermano, y somos unos hipócritas cuando nos gastamos un buen dinero en vacaciones, mientras nuestros padres no saben si van a poder comer o no. Somos hipócritas. Porque si ellos están pasándolo mal, por las circunstancias o por lo que sea, nuestro deber como hijos es ayudarles. Y de esa manera los honramos. Y vuelvo a repetir, no acostumbrarles a que sean perezosos. No, eso no. No. Sobre todo cuando nuestros padres tanto ya en edad de trabajar. Pero cuando nuestros padres son ancianos, y es que no les llega. Y hermano, y de eso en nuestro país hay mucho. No somos hipócritas si no le ayudamos. Pero luego a mí nos gastamos 100 euros en unos zapatos. O lo que sea. Mira, aún desde la misma cruz, es increíble esto, ¿eh? Aún desde la misma cruz, ahí colgado, hermano, Jesús se ocupó de que a su madre no le faltase de nada. Estando en la cruz, ¿eh? Ojo, ahí, hermano, en la cruz, pagando por ti, por mí. Se ocupó de que a su madre no le faltara nada. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ella es tu hijo. Después dijo al discípulo,
he ahí tu madre. ¿Y qué hizo el discípulo? No dijo, hombre, no dijo, tras Señor, a mí, si hay 10 más, ¿no? Porque Judas creo que ya se había ahorcado. Si hay 10 más, ¿no? A mí, hombre, Señor, es que tengo solo 2 habitaciones. No sé, a ver cómo... ¿No? Dice el texto, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26, 27. No eran simplemente, hermanos, unas personas que seguían a Jesús, eran familia. ¿Ven? Y como eran familia, Jesús les pudo decir, encárgate de mi madre. Madre, no te preocupes, ahí está tu hijo. Y el discípulo, ahí está tu madre. Eso es la iglesia también, hermano. Eso tiene que ser la iglesia. Poder preocuparnos y ocuparnos lo uno de lo otro cuando es necesario o cuando el Señor lo provoca y lo hace. Y crea eso. Padre y madre que no son de sangre, pero que son padre y madre. Pero hermano, lo que en la cruz, cuidando de su madre, hasta el último momento, hermano, hasta el último momento, nuestro rey cuidando de todo. Hasta el último momento. Así que honramos a nuestros padres. Cuando seguimos sus consejos, honramos a nuestros padres cuando suplimos sus necesidades, cuando es necesario. Y honramos a nuestros padres, hermanos, cuando somos agradecidos en nuestra manera de relacionarnos con nuestros padres. Hermanos, siempre debe haber un sentido de agradecimiento. Siempre. Y tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. Sobre todo a ciertas edades. Y aun cuando ya no estamos en casa y ya hemos hecho ya cada uno su vida, aún así tenemos que seguir siendo agradecidos a nuestros padres. Porque como ya dijimos, hermanos, al principio, desde el mismo momento en que nuestros padres supieron qué íbamos a hacer, empezaron a amarnos y a preocuparse por nosotros. Y repito, esto no va a terminar hasta que nuestros padres mueran, o si es la voluntad del Señor, Él ya me anda con nuestro hijo. Porque eso, hermanos, solamente está en manos del Señor. Pero desde el mismo momento en que somos padres, no pares de preocuparte. Es así. Y tú tendrás 90 años, si Dios quiere, y tu hijo tendrá 60, y le dirá, cuando llegue a casa, avísame de que ha llegado bien. Y será así. Y así va a ser, hermanos, también que ya los padres no estén. Nos han cuidado con amor, nos han protegido con celo, como la leona cuida a sus cachorros, porque si me toca ir a los hijos, mato. ¿Entenderme? Claro. Si viene a por ellos, sería también dominio propio. Claro, hermano, como la leona cuida a sus cachorros. Hermano, no le ha importado perder el sueño para velar por nuestra salud. ¿Cuántas veces se han quedado nuestros padres al lado de la cama hasta que hemos estado bien? ¿Cuántas veces, hermano, nos han levantado de madrugada a ponernos el termómetro? Por lo menos me lo hacían. A ver si estamos bien y han perdido el sueño. ¿O cuántas veces que soy padre ya no lo hemos hecho? Hermanos, siempre, repito, padres como deben de ser, siempre, hermanos, nos han dado lo mejor, trabajando duro y trabajando por nosotros.
e incluso han antepuesto nuestras necesidades a las de la suya. Se han quitado de lo suyo para dárnoslo a nosotros. Han trabajado porque el deseo del corazón de todo padre que está bien es que su hijo tenga más de lo que ellos tuvieron. Y que le vaya mejor de lo que a nosotros nos fue o nos va. Y siempre han trabajado duro para tener lo mejor, para dar estudios, para ropa, para comida, para lo que pudiera, dentro de cada uno de sus posibilidades. Y repito, han antepuesto las necesidades suyas para dárselas a los hijos. Y siempre han estado ahí. Para abrazarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para escucharnos y para perdonarnos. Y en la época de la adolescencia, hermanos, lo hemos acribillado. Y han tenido una paciencia infinita con nosotros. Dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Cuando voy de vacaciones, cuando hemos de vacaciones en Navidad y luego nos volvemos, siempre me despido y digo a mi madre: mamá, gracias por todo. Gracias por todo. Y ella me dice: Andrés. Como diciendo, si eres mi hijo. No. Si eres mi hijo, no me tengas que dar gracias. Pero yo le pego un abrazo, le pego 70 besos, porque aquí somos los andaluces y más allí. Le voy a pegar otro abrazo, le pego otros 70 besos. A Ana le pego 70 besos y me dice: ¿qué beso eres, hijo? Y le digo: gracias por todo. Pero hermanos, tenemos que ser agradecidos. Sobre todo con nuestros padres. Así que te recomiendo que le digas a tus padres de vez en cuando: gracias. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme cuidado. Gracias por protegerme. Gracias por haberlo hecho lo mejor que sabía. Porque a veces, hermanos, no han sabido hacerlo mejor. Y de esto ya hablamos. No han sabido hacerlo mejor. No les enseñaron. Ni siquiera supieron cómo. Algunos, los hijos le vinieron y se asustaron. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ahí estuvieron. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Hermano, la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Entonces seremos doblemente bendecidos cuando, al obedecer la voluntad de Dios, seamos agradecidos por todo el cuidado de nuestros padres, honrándolos de esa manera. Ellos, hermanos, yo creo que esto es así. Repito, padres normales, ellos no nos cuidan esperando un gracias. No nos cuidan esperando un gracias. Por eso cuando yo le digo a mi madre: gracias por todo, me dice: anda. Como dice: eso sobra, hombre. No lo hacen. No lo hacen esperando un gracias. Lo hacen por amor. Pero un agradecimiento refleja nuestro amor por ellos. Y que valoramos lo que hacen. Y que es muy importante para nosotros lo que ellos hacen. Y reconocemos su cuidado. Porque claro, nosotros sobre todo a cierta edad damos por hecho de que tienen que hacerlo. Como son nuestros padres, tienen que hacerlo. Pero hermano, hay muchos hijos que han sido abandonados. Hay muchos hijos que no han tenido unos padres como deberían haberlos tenido. Así que seamos agradecidos. Porque ellos no nos quieren
gracia, lo hacen por amor. Pero nuestra respuesta a eso puede ser el agradecimiento. Honramos a nuestros padres, pero eso es para la próxima. Así que seamos agradecidos, hermanos. Si tienen necesidad, ayudémosles en sus necesidades y sigamos sus consejos. Sobre todo, hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que como hijo obedeció al Padre, como hijo dio gracias al Padre en todo, hermano, en todo. Como hijo cuidó de su madre, de María, que era la mujer que Dios escogió para que el Hijo Eterno se encarnara, y estando en la cruz, cuidó de ella. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Rey, sigamos el ejemplo de nuestro Salvador, porque incluso siguiendo el ejemplo de nuestro Rey, si nuestros padres no son creyentes, podemos ser luz y sal para que ellos conozcan a Cristo. Que el Señor nos bendiga.